Claro que sí, mis amados hermanos, sí estamos con su programa de la payasita sin chiste y Arturín. Te cuento una historia en sábados estelares, sábados de bendición, sábados de palabras, sábados de adoración al Dios vivo, mis amados hermanos. Entonces, en esta hermosa mañana, mis amados hermanos, vamos a dar inicio saludando y bendiciendo a la televisora Surimar, mis amados hermanos que nos están acompañando desde Trujillo, Perú. Mis amados hermanos, saludamos al pastor Juan Honorio, director de esta televisora que junto con Ventana Virtual Cristiana Radio están llevando el Evangelio de Jesucristo a todas las naciones de la tierra y a quienes nos están acompañando a través de UESI, la Unión de Emisoras Cristianas por Internet, mis amados hermanos, a todas las emisoras interconectadas, a que nos están escuchando en Alemania, en Mérida, en Ticul, Yucatán, en Washington, D.C., en Estados Unidos, en Colombia, Costa Rica, Guatemala, claro que sea donde quiera que usted nos escuche, le bendecimos y en este momento damos inicio, mis amados hermanos, al programa de la payasita sin chiste Arturín con el tema El cruce del río Jordán. Adelante, estudio. Hola niños, ¿cómo están? Yo soy la payasita sin chiste y está con nosotras Arturito. Arturito. ¿Cómo estás, Arturito? Bien. ¡Qué bueno, Arturito! Bueno, niños, como sé que ustedes están de vacaciones, les mandamos un saludo y que disfruten este tiempo en familia y con sus amiguitos y que se la pasen muy, pero muy bien. El día de hoy vamos a contar una nueva historia. Así es. Bueno, es la continuación del cuento del sábado pasado. ¿Ustedes, niños, se acuerdan del cuento del sábado pasado? Arturito, ¿tú te acuerdas? Sí, cuando la mujer amarró un hilo a la ventana para que los dos espías bajaran. Así es, así es, así es. Acuérdense que el pueblo de Israel estaba dirigiéndose hacia la tierra prometida, hacia la ciudad de Jericó. Pero todo eso era un proceso, porque no era nada fácil llegar a la tierra prometida. Y como dice Arturito, Josué en el trayecto mandó a 2 espías para supervisar la ciudad y ver cómo era. Y llegaron a casa de Rahab. Y allí, pues sabemos a todos los que ya se saben qué pasó, qué sucedió y cómo ellos pudieron salir de ese lugar con ayuda de Rahab. Pero al pueblo todavía le faltaba algo muy importante, que era cruzar el río Jordán. El río Jordán. Le faltaba poquito. Pero hoy vamos a continuar con esa historia. Y hay que sentarnos muy bien como siempre y prestar mucha atención. Porque al final las preguntas que son las partes que... Así es, al final vamos a hacer la pregunta de todo lo que leímos. Y hay que prestar mucha atención. Y dice así: el cruce de el río Jordán. Cuando el pueblo se levantó del campamento para cruzar el río Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto marcharon al frente de todos y a la vez dejaron de correr las aguas que fluían en el mar del Arab, es decir, el mar muerto. Así el pueblo pudo cruzar hasta quedar frente a Jericó, frente a la ciudad. Por su parte, los sacerdotes que portaban el arca del pacto del Señor permanecieron de pie en terreno seco
en medio del Jordán. Todo el pueblo de Israel terminaba de cruzar el río por totalmente seco. Hago una pausa acá, niños. Cuando el pueblo de Israel llegan los espías, ellos descansan y se duermen ahí, hacen un campamento. Por eso aquí dice, ellos se levantaron, porque descansaron y luego ya iban a partir. Eran 3 días que hicieron en el campamento. Y en el tercer día se levantaron para cruzar el río Jordán. Y dice aquí que cuando los hombres, los sacerdotes, pisaron el agua con el arca, eso se detuvo y dejó de correr el agua. Mientras ellos estaban parados, mientras veían cruzar al pueblo. Porque Dios así lo había puesto. Primero tenía que cruzar el arca y se permanecía allí mientras que el pueblo cruzaba a una distancia del arca. Seguimos leyendo. Dios le dijo a Josué, elijan a un hombre de cada una de las 12 tribus de Israel y ordénenles que tomen 12 piedras, exactamente del lugar donde los sacerdotes permanecieron de pie. Acuérdense de esto, exactamente del lugar donde los sacerdotes permanecieron de pie. Díganles que las coloquen en el lugar donde hoy pasarán la noche. Entonces Josué se reunió con los 12 hombres que había escogido de las tribus y les dijo, vayan al centro del río hasta donde está el arca del Señor su Dios, y cada uno cargue en el hombro una piedra. Serán 12 piedras, una por cada tribu de Israel, y servirán como señal entre ustedes. En el futuro, cuando sus hijos les pregunten por qué están esas piedras, ustedes les responderán, el día en el que el arca del pacto del Señor cruzó el Jordán. Las aguas del río se dividieron frente a ella. Para nosotros los israelitas, estas piedras que están aquí son un recuerdo que van a permanecer de aquella gran hazaña. Después de eso, haberle dicho a estos hombres que iban a cruzar y que donde la arca del pacto de Dios estaban, de ese lado iban a agarrar cada uno una piedra. Eso se los estaba diciendo que iban a hacer. Antes de cruzar el río, le estaba dando indicaciones que Dios le había dado a Josué. Antes de cruzar, a los sacerdotes que estaban parados, junto a ellos iban a agarrar las piedras los 12 hombres. 12 hombres que había escogido Josué, de las 12 tribus. Y dice también que además Josué colocó 12 piedras en el lugar donde el arca estaba
detenida y que llevaba el arca del pacto. Dicen, esas piedras siguen hasta el día de hoy ahí. Los sacerdotes que llevan el arca permanecieron en medio del lugar que estaba seco, hasta que los israelitas hicieron todo lo que el Señor le había ordenado a Josué. Todo se hizo según las instrucciones que Josué había recibido también de Moisés. El pueblo se apresuró a cruzar el río Jordán. Cuando todos los acompañaban y también los guerreros de las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, según las órdenes que habían dado por Moisés. Habían hecho el arca del Señor y los sacerdotes cruzaron también en presencia del pueblo. Unos 40,000 guerreros armados desfilaron en presencia del Señor y se dirigieron hacia la ciudad de Jericó, listos para la guerra. Hago una pausa acá. Acuérdense, niños, que había seleccionado Moisés todo lo que iba a pasar. Igual Dios le dijo a Moisés que todo esto se lo dijera a Josué, y Josué iba a cumplir todo lo que le dijo Moisés y que Dios les había dado a ellos. También que escogieran a los 2 hombres que iban a agarrar las piedras y también los guerreros que iban a pelear por la tierra. Entonces todos iban a cruzar el arca, los 2 hombres que iban a agarrar las piedras y los guerreros, y después el pueblo. Aunque el arca se permaneció a una distancia mientras el pueblo y los guerreros cruzaban y los hombres agarraban las piedras. Estaba cerca, pero después se aventó Marcés. Sí, para que todo estuviera en orden como a Dios les había dicho. Seguimos leyendo, dice, aquel mismo día el Señor engrandeció a Josué ante todo Israel. El pueblo admiró a Josué todos los días de su vida, como lo había hecho con Moisés. Luego el Señor le dijo a Josué, ordénales a los sacerdotes, portadores del arca del pacto, que salgan del Jordán. Y así lo hicieron, portando el arca del pacto del Señor. Tan pronto como sus pies tocaron tierra firme, las aguas del río regresaron a su lugar. Ya están separados y después. Y se desbordaron como de costumbre. Así, el día 10 del primer mes, el pueblo de Israel cruzó el Jordán y acampó en Gilgal, al este de Jericó. Entonces Josué agarró las piedras que habían tomado del paso de la tierra que estaba seca del río Jordán y se dirigió a los israelitas. En el futuro
cuando sus hijos les pregunten, ¿por qué están esas piedras aquí? Ustedes le responderán, porque el pueblo de Israel cruzó el río Jordán en seco. El Señor Dios de ustedes hizo lo mismo que había hecho con el mar Rojo, cuando los mantuvo secos hasta que todos nosotros cruzamos. Esto sucedió para que todas las naciones de la tierra supieran que el Señor es poderoso y para que ustedes aprendieran a temerlo para siempre. Aquí, niños, cuando el pueblo de Dios cruzó el río Jordán, el arca todavía se permanecía ahí. Cuando terminó de cruzar, todo, hasta los animalitos que se veían animalitos, todos cruzaron. Y los hombres que tenían el arca cruzaron de último. El agua del río empezó a regresar a su lugar. Estaba separado y después volvió así. Así es. Volvió a regresar a su lugar y se mantuvo como era antes, llena de agua, y que dice también que desbordaba porque era muchísima agua. Como un río lleno de agua. Así es. Y cuando todos cruzaron y acamparon en ese lugar, al otro lado, que estaba cerca de la ciudad de Jericó, ellos habían hecho con Josué poner las piedras como una señal. Cuando sus hijos vieran esas rocas, les preguntaban, ¿por qué están esas rocas ahí? Entonces les contarán todo lo que Dios había hecho como señal. Recordemos que Dios había hecho muchas cosas por el pueblo de Israel. También que había abierto el mar. Cuando los perseguía a los egipcios, ¿te acuerdas? El agua estaba así y después se ven en dos partes. Con Moisés también lo mismo. Así es. Pero hay una diferencia aquí. ¿Y saben cuál es la diferencia? Que Moisés utilizaba una vara. Y siempre cuando Dios decía, alza la vara, le decía. Y la alzaba. Y en ese momento las cosas sucedían. Aquí vemos que cuando los hombres que cargaban el arca dieron el primer paso para el agua, al pisarlo se empezó a separar. Así, está cerca, después empezó Así para es. que todo el pueblo pasara. Así es, para que todo el pueblo pudiera cruzar y que ninguno se quedara. Por eso el arca se quedó allí, para que nadie se quedara y todos pudieran cruzar, salvos y sanos. Hay algo aquí muy importante que yo les quiero enseñar, niños. Es importante que confiemos mucho en Dios. Así como Josué se mantuvo ayudando y confiando y haciendo todo lo que Dios le dio. Acá dice mismo que Dios lo honró, que Dios estuvo con él. Y lo podemos leer otra vez aquí, que dice, aquel mismo día el Señor engrandeció a Josué ante todo Israel. Recuerden que Dios le decía a Josué, sé fuerte y valiente, no temas porque yo estaré contigo, así como estuve
con Moisés. Mi siervo Moisés. Así es, así como estuve con él. De esa misma manera, él estaba con Josué. Y nos damos cuenta, niños, aquí, que cuando nosotros honramos a Dios, obedecemos a Dios, Dios nos respalda. A lo mejor no nos va a engrandecer ante todas las personas, ante todo un pueblo, pero vamos a ser reconocidos por Dios. Cuando somos unos niños obedientes, que obedecemos lo que nos dice papá, lo que nos dice mamá, Estamos obedeciendo a Dios. es una manera de obedecer a Dios y eso a Dios le agrada. Y a lo mejor, como les vuelvo a decir, no nos van a engrandecer como a Josué, que nos van a decir a todo el mundo, o que salgamos en las noticias que Arturito es un niño obediente. ¿Verdad que no? Pero el que sí nos importa que nos reconozca es Dios. Es el más importante que nos reconozca. Así que confiemos en Dios. No dudemos en lo que puede hacer Dios con nosotros. No dudemos y no tengamos miedo, sino que seamos fuertes y valientes como Josué. Porque Josué era un joven y todavía le faltaba cruzar por muchas situaciones hasta llegar a la tierra prometida. Recordemos que tuvo que caminar en el desierto. Y él era como el líder. No era como el líder, era el líder. Él, toda la gente lo miraba a él. Él tenía que dirigir a una gran nación. Porque si acá dice que eran, dice así, y les leo, los sacerdotes cruzaron también en presencia del pueblo. Unos 40,000 guerreros armados desfilaron en presencia del Señor y se dirigieron a la ciudad de Jericó. Unos 40,000 guerreros, hombres. Imagínense los niños y las mujeres que todavía no eran contados. O sea, que era muy grande dirigir a un pueblo. Imagínate tú solo gobernar ante todos. A lo mejor Josué, en el primer momento cuando le dijeron, tú vas a llevar al pueblo, tuvo miedo, pero Dios le dice, cree en mí y no tengas miedo, que yo voy a ir contigo. Así que Josué estaba obedeciendo a Dios en todo, en todo. Lo honraba. Acuérdense que cuando él agarró las piedras y las puso en medio del mar, y dice que todavía esas piedras siguen ahí hasta el día de hoy. Y también las piedras que pusieron cuando salieron en medio del mar, pusieron unas piedras. 12 piedras pusieron. Cuando el arca se movió, esas piedras permanecieron en el agua. Y también agarraron 12 piedras que pusieron cerca del campamento donde ellos estaban para recordar, y cada vez que sus hijos vieran esas piedras, les dijeran que Dios los hizo pasar en seco. Así como lo hizo también con Moisés y como guardó a sus antepasados. Y aquí nos damos cuenta que tenemos que ser obedientes, niños, muy obedientes, ¿verdad, Arturito? Sí. ¿Y qué creen, niños? Es hora de las preguntas. Es hora de las preguntas. Así es, Arturito. Espero que hayan prestado mucha, pero mucha atención. Dice así, primera pregunta.
¿Qué le dijo Josué a los hombres que agarraran en la tierra? Piedras. Piedras, así es, así es. Muy bien, Arturito, piedras. De Dios cruzó el río. ¿Qué hizo Josué? Colocó otras piedras en el medio. Así es. Josué colocó otras 12 piedras en medio. Y eso dice que todavía siguen ahí. Muy bien, Arturito, muy bien. Tercera pregunta. Y dice así. ¿Qué significó las piedras que ellos pusieron como señal en el campamento? Significó de cuando Dios abrió el agua en 2 lados, que pasaron todo el pueblo. Así es. Era Y para cuarta pregunta. Y dice así, Arturito. ¿Qué pasó cuando los esas sacerdotes piedras y ellos entraron en dijeran el río todo y lo que Dios cuando había salieron? hecho? Como señal eran esas Se piedras. abrió el agua. Todo lo que Dios hizo. Ajá, y cuando entraron abrió y el- cuando el salieron. agua. Muy bien, Ah, Arturito, el muy agua bien. cortar, ¿Del se- río Jordán? se abrió en 2 lados, puerta. pero cuando pasaron Cuarta y llegaron del pregunta. otro lado, se cerró. Así es, se cerró. Cuando entraron y cuando salieron. Cuando entraron se abrió y cuando salieron se cerró. El agua volvió a su normalidad. Muy bien, muy bien, muy bien. Y bueno, niños, hemos llegado al final. Pero esta historia toda continúa porque todavía no llegan a la tierra prometida. Ya estaban cerca, ya están cerca, ya están cerca. Y eso lo vamos a ver el próximo sábado, ¿verdad? Sábado. Sí. Les mandamos un saludo ¿a quiénes? A la hermanita Damaris Cruz. A la pastora Damaris, en el momento. Muy bien. A la ma- A nuestro hermano Alberto. A nuestra hermanita Gina. a César Pedro. Al pastor César Pedro. Al pastor César Pedro. Así es, les mandamos Y un a todas las saludo. niñas. Y a todos los niños. Y a nuestra hermana Irma, que nuestra hermanita Irma todos los sábados nos saluda y nos dice hola. Hola, hermanita. Dios le bendiga. Y bueno, niños, nos vemos el próximo sábado. Adiós. Claro que sí, mis amados hermanos, y así llegamos al final del programa del día de hoy de La Payasita Sin Chiste y Arturina. Agradecemos a Dios por sus vidas, mis amados hermanos, agradecemos a todos y cada uno de los que nos estuvieron acompañando. Agradecemos a nuestra Lady Quintal que nos acompañó desde aquí, desde Mérida, Yucatán, México. Claro que sí, a usted que nos estuvo acompañando a través de las plataformas virtuales. Claro que le agradecemos y le bendecimos allá en Alemania, México y Estados Unidos. Gracias le damos a Dios por su vida y continuamos, mis amados hermanos, aquí en Sábados Estelares, Sábados de Bendición, Sábados de Palabra, Sábados de Adoración al Dios Vivo.
Y vamos a continuar con más música de alabanza y adoración aquí en Ventana Virtual Cristiana Radio.